Y si bien es cierto, el Señor viene, pero Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Y el pueblo de Dios no son las iglesias, el pueblo de Dios somos los hijos redimidos por Él. Y entonces cuando nosotros leemos esto y nos damos cuenta de la plenitud, lo que nosotros necesitamos para poder tener plenitud del Espíritu Santo, estuvimos preguntando la semana pasada cuando el etíope y Felipe salen del agua. ¿Recuerdan cuando Felipe es llevado por el Espíritu? Viene el etíope leyendo Isaías y entonces viene y le pregunta a Felipe, el etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si hoy hubiera un etíope y el Señor manda a alguno de la congregación a explicarle un pasaje de la Biblia? ¿Qué pasaría? ¿Entiendes? Está leyendo ahí Isaías capítulo 53 y le pregunta a un cristiano, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope te responde, ¿cómo voy a hacer si no me lo explican? ¿Qué le dirá al cristiano? Ya somos dos. Vamos a buscar, vamos a ir a preguntarle al pastor, agarremos el teléfono para preguntarle al pastor. Es que, hermanos, la vida cristiana es un compromiso. Amén. Y entonces decíamos que cuando el etíope salió del agua y salieron ambos del agua y el Señor llevó por el Espíritu se llevó a Felipe y preguntamos, ¿el etíope salió completamente lleno en la plenitud del Espíritu o necesitó algo más? ¿Necesitó ir al culto para pegar 40 brincos? ¿Necesitó hablar en lenguas? ¿Necesitó 25 sermones para ser lleno del Espíritu? No, porque cuando venimos a Cristo Jesús somos llenos del Espíritu. Amén. Tenemos la plenitud. Pero como dice Isaías 59 versículos 1 y 2, el brazo del Señor no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para oír, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, hermanos, no hay tal cristianismo relajado. O somos o no somos. Y estuvimos viendo, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo que la plenitud del Espíritu Santo es una petición importante para la iglesia. Que la iglesia misma entienda que debemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Y como les repito, la iglesia no son las bancas, somos cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, estuvimos viendo que el Señor decía allá en Lucas capítulo 11, dice, como si ustedes siendo buenos padres, siendo malos padres o habiendo malos padres, si su hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente. Y si le pide agüita, no le va a dar un veneno. ¿Por qué? Porque aunque somos malas personas, nosotros somos buenos padres, no vamos a cometer ese tipo de situaciones e imprudencias. Y entonces hace la pregunta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas? En Mateo dice buenas cosas y en Lucas dice el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero nosotros ahora no necesitamos pedirlo. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús lo habla ya en Lucas capítulo 11, Él no había muerto, Él no había dicho a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir. Y después en Pentecostés se cumplen la venida del Espíritu Santo y a partir de allí todo el que acepta a Cristo Jesús en ese momento tiene la plenitud del Espíritu Santo, que es una persona que no es una fuerza. Y ahora llegamos, hermanos, que esto es vamos a empezar hoy con una vivencia importante para la iglesia. Ahora no solamente es una petición, sino que debe de ser una vivencia. Pasar de la teoría a los hechos. Vivir realmente en el Espíritu. Y a partir del versículo 15, allá en Efesios, a partir del versículo 15, nos empieza a decir, mirad
pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, vamos a encontrar unos énfasis positivos y otros énfasis negativos. Es interesante que en este pasaje hay una serie de imperativos que necesitamos nosotros entender. Si seáis y no seáis, porque no se trata de lo que ya yo dejé de ser, y está bien eso, está bien dejar de ser lo que éramos, pero ¿y ahora qué somos? ¿Verdad? Porque hay gente, es que yo antes esto, yo antes era esto, ya yo no soy esto, y yo antes era aquí, ya yo no soy así, ¿y ahora qué sos? Dejaste de ser todo eso, y ahora qué sos, cómo sos, qué hablas, cómo te moves, y es parte de lo que nos indica este pasaje. Esto es importante porque nos recuerda que la vida cristiana va más allá de lo que no debe hacer y se centra en lo que sí debemos de hacer. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo nos estamos conduciendo. El cristiano pasa a ser una vida o un andar más que una serie de reglas religiosas. Y hermanos, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si la Biblia no lo dice, entonces quiere decir que no es tan malo. Todo lo que la Biblia prohíbe, yo lo voy a cumplir, pero lo que la Biblia no menciona, entonces puede que esté bien, puede que esté mal, porque estamos pensando en una serie de reglas, simplemente reglas a cumplir. Y el cristianismo es más que eso. El cristianismo realmente son principios de vida. Por eso es que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para un estudiante del colegio o de la universidad, le es lícito perder el tiempo viéndose una serie, no sé cuántas cantidades de horas, y no estudiar para el examen. ¿Alguien lo puede meter a la cárcel por hacer eso? ¿No? Ahora, ¿le conviene hacer eso? ¿No? Hay cosas, mis hermanos, en la vida cristiana que simplemente a nosotros no nos convienen, aunque sea lícito. Aunque no haya una ley, aunque Dios no lo haya establecido directamente, pero hay principios. Y el primer principio que nosotros tenemos que acordarnos y respetar es que la palabra del Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Mirad con diligencia. El cristiano entonces se convierte en una conducta diaria que manifiesta la influencia del Espíritu Santo en su diario vivir. Es que lamentablemente algunos quieren presentar una evidencia de que están siendo influenciados por el Espíritu un rato en el culto. Un ratito en el culto nada más, y entonces están ahí pegando brincos y gloria a Dios y aleluya y todo el asunto, y salen de ahí para afuera. Se acabó la influencia del Espíritu. Y yo lo he dicho, mire, yo no tengo ningún problema, sinceramente les digo, yo no tengo ningún problema con que alguien diga gloria a Dios, que levante su mano, pero si va a pegar brincos aquí, por el pasillo y brincando por las bancas, porque está lleno del Espíritu Santo, pues entonces vaya igual a agarrar el bus.
subiéndose en las bancas y subiéndose en todo lado, porque usted está lleno del Espíritu Santo, o debería de estarlo. Y si va a la clínica a sacar cita, de la misma manera, pegando brincos a traer el pan y todo lo demás, porque es una manifestación para esa persona de estar lleno del Espíritu Santo. Y se supone que el Hijo de Dios debe estar lleno siempre, las 24 horas del día. Entonces, si esa es la manifestación particular de una persona, pues entonces que lo haga en todo momento. Pero mis hermanos, no se trata de una emoción, se trata de un principio de vida. Ser realmente conducido, llevado, transformado por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Esto es un asunto a valorar por cada uno de los hijos de Dios. Esto debe hacerse con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Con cuidado. ¿Qué tanto cuidado pone usted cuando usted va a tener una entrevista de trabajo? Desde a qué hora voy a llegar, por qué ruta me voy a ir, cuál va a ser mi vestimenta, si me hablan de este tema voy a contestar de esta manera. Incluso hasta algunos practican algunos términos ahí técnicos dependiendo del puesto para, ¿verdad? Se preparó con diligencia. Y dice aquí que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar con diligencia cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Cómo estamos manejando nuestra vida. Y empieza aquí Pablo, ¿verdad? Que a veces no era muy tierno para escribir. Y Pablo empieza, no soy yo, no se enoje conmigo, empieza él diciendo: no como necios, no como necios. Los hijos de Dios que no viven bajo la influencia del Espíritu en su vida son los que andan como necios. ¿Y quién me quiere ayudar con 1 Corintios capítulo 1 versículo 27? Recuerden que todos están cordialmente invitados, nada más levanta su mano para que no quede un vacío en la transmisión y lo puede leer. 1 Corintios 1, 27. Vamos a ver. Nada más, ok, hermanita Patricia. Ya le llega el micrófono, hermana Patricia, acá, hermanita. Sí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es la marca, por decirlo de alguna manera, de los siervos de Dios. Los siervos de Dios somos eso, somos necios, somos majaderos, porque dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El problema es que muchos hijos de Dios siguen viviendo como necios y siguen siendo igual de débiles, porque no están permitiendo que Dios trabaje en sus vidas, porque no están permitiendo que Dios influencie sus vidas. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener una vida distinta a lo que vive el mundo. Y por eso es que chocamos tanto con el mundo. Y vuelvo a repetir la frase que yo les he dicho muchísimas veces, pero la vuelvo a decir. Cuando las cosas del mundo empiezan a entrar a la iglesia, no es porque el mundo se está santificando, es porque la iglesia se está mundalizando, así de simple. Es que cuando la iglesia quiere hacer las cosas igual que el mundo, estamos mal. Y el famoso ejemplo, ¿verdad? De aquel muchacho en el concierto, eso en los años 80, imagínense, hace rato. Es que viera qué bueno el concierto cristiano. Ajá, sí, no estuvo igual que los conciertos del mundo, exactamente igual. Y la música, y el estruendo, y las luces, y el polvo ese que se levantaba, todo igual. No había nada que envidiarle al concierto del mundo. Suave López, que tenemos que ser diferentes, distintos.
Es que una persona que entra al pueblo de Dios tiene que entender, porque lo hemos entendido nosotros, que debemos de ser distintos. No podemos ser igual a lo que el mundo refleja, a lo que el mundo dice. No podemos. Entonces, mis hermanos, dice Pablo, no como necios, sino como sabios. Entonces, un hijo de Dios que es sabio es un hijo que se está dejando llevar o influenciar por el Espíritu Santo en su vida. Y no es por emociones, como lo he dicho, es porque realmente estamos abriendo nuestro corazón a que el Señor llene cada espacio de nuestro ser. ¿A través de qué? A través de su palabra. Aquí está lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Aquí está lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Necesitamos conocer su palabra, entender su palabra. Y como les he dicho, hermanos, muchas veces también, gracias a Dios porque la tenemos en nuestro propio idioma. No tenemos que ir a aprender otro idioma para poder leer la palabra de Dios. Pero aún así, no sacamos el tiempo requerido para poder estudiar la palabra de Dios. No como necios, sino como sabios. El Hijo de Dios anda en sabiduría. ¿Por qué? Porque está siendo llevado, está siendo influenciado por el Espíritu Santo. Y después dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, aprovechar las oportunidades, ya que los días son malos. Cada vez se cumple más, cada vez se complica más hablar del evangelio a las personas. Antes las personas por educación o por compromiso se quedaban, mire, me permite compartir con usted las cosas de la palabra del Señor, y antes por educación o por lo que sea, decía, bueno, está bien. Pero ahora la gente de una vez, no, de eso no me hable. No, yo soy ateo. No, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. No me interesa. Mis hermanos, a veces hay oportunidades tan bonitas para hablar de la palabra del Señor. Cuando hemos salido a evangelizar, ¿verdad? Yo les digo que cuando alguien me dice a mí, no, es que yo no quiero. Yo le digo, bueno, no se preocupe. Yo lo único que quería decirle era que todos somos pecadores, que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros, que vamos a tener que tomar una decisión y que si le aceptamos a Él vamos a ir al cielo, y si no vamos a estar en la condenación eterna. Muchas gracias, buenas tardes. Es que, hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, pero si tenemos la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, podemos sacar el mejor provecho a los tiempos que estamos viviendo, cada uno de nosotros. Lo que pasó y que creo que todavía no se ha hablado del todo, lo que sucedió con los Juegos Olímpicos. O sea, es que no solo al cristianismo no le gustó, a un montón de gente sin ser cristiana no le gustó. O sea, quedaron súper mal. Como decían antes los viejillos, había un dicho que decía algo así como que le salió el tiro por la culata. Fueron por no sé qué y regresaron no sé cuánto. Mis hermanos, porque así está este mundo. Y tal vez para usted y para mí fue sorprendente, fue grotesco, fue chabacano todo esto, pero ¿no creen que mucha gente allá en Europa lo vio como normal? Porque hacia allá vamos, nuestras sociedades hacia allá van, exactamente hacia allá van. Y entonces nosotros necesitamos aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos en cosas que no aprovechan? Y yo sé que es bonito ver una película, claro que es lindo hacer esto y hacer aquí y hacer allá. Yo no digo que sea malo, pero desde que yo estaba en las sociedades de jóvenes, el líder de jóvenes nos decía a nosotros, tranquilo, si usted ve una película de 3 horas, perfecto, vea la película de 3 horas, pero entonces saque 1:30 para leer la Biblia, la mitad nada más. La mitad solamente.
para leer la Biblia, para estudiar su palabra, para alabarle a Él, para estar concentrados con Él. Y si nosotros sacamos las horitas que pasamos pegados al teléfono, imagínense, y si a eso le arrimamos las conversaciones que no tienen mayor sentido, que son como el chayote, ni bueno ni malo, ni alimenta, ni es veneno tampoco. ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros en cosas que no tienen provecho? Que no aprovechan. Claro, cuando los días son malos, entonces hay, ay, si yo hubiera hecho esto, ay, si yo esto, ay, si yo aquí, si yo allá. Aprovechando bien el tiempo. Y sigue el versículo 17. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, otra vez Paulito dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No ser insensato, hacer caso omiso a la voz de Dios es igual a ser un insensato. Y ahí tenemos varios versículos. En el Salmo 14, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién dice que no hay Dios? Porque a veces hay gente, ¿verdad? Que usted sabe que la Biblia dice que no hay Dios. Y la gente, ¿en serio? ¿En la Biblia dice que no hay Dios? Sí, en la Biblia dice que no hay Dios. Pero quien lo dijo fue un necio. Quien lo dijo fue un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 53, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. No hay. Ser obedientes a la voz del Señor entonces trae un resultado distinto. Repito, ser obediente a la voz de Dios trae un resultado distinto. Entonces ya yo no voy a ser un insensato, sino que yo voy a ser una persona entendida. Y dice el Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como ustedes pueden ver, no sé si están por ahí proyectados, ¿verdad que sí? Hay dos que dicen exactamente lo mismo, dice el necio en su corazón. Y hay dos que dicen exactamente lo mismo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿cuál de los dos queremos seguir? ¿En cuál de los dos me identifico? Puede ser que en algún momento yo tenga un testimonio que yo diga, sí, yo en algún momento fui un insensato. Yo en algún momento fui un insensato, no tomé en cuenta la palabra de Dios, no la desprecié, no le hice caso y pasaron esto, y pasó aquí y pasó allá. Pero qué lindo poder dar un testimonio. Sea lo que haya pasado hoy, yo entiendo que el principio de la sabiduría es temer a Jehová, y un temer de respeto, un temer de obediencia, ¿verdad? Si llega, no sé, usted llega al trabajo y está una persona que no tiene ninguna relación con usted laboral, y entonces le dice, hágame un favor, tráigame esa bolsa. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasa si yo no lo conozco, no trabaja conmigo? ¿Cuál respeto hay ahí? Ninguno. Ay, pero si usted está entrando a la empresa y entra el dueño de la empresa y le dice, ¿me puedes ayudar a bajar unas cajas? Sumiso, ¿verdad? Calladito. Claro, jefe, con todo gusto. Porque hay un respeto, hay una sumisión. ¿Cuál es el respeto que le tenemos nosotros a Dios? ¿Cuál es el respeto que manifestamos por su palabra? ¿Cuál es la consideración que tenemos?
para realmente demostrar que estamos en sabiduría. Depende de cada hijo de Dios a cuál grupo quiere pertenecer. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Qué lindo, ¿verdad? David, después de haber metido las patas hasta las... y le dice al Señor: crea en mí, Señor. Crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu delante de ti. Que este sea nuestra oración, amén, delante del Señor. Cada día que podamos ir creciendo. Sigue diciendo el versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No lo haga, pero ahora haga esto: antes sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis. En el mundo las personas encuentran un placer en los vicios de todo tipo. El licor, la infidelidad, el sexo, todo tipo de drogas, las redes sociales. Hay gente que oiga, se sale de la casa sin el teléfono, hace lo que tenga que hacer por devolverse a recoger el teléfono. Y si tiene que llamar al trabajo: mire, voy a llegar tarde porque se me quedó el teléfono, y lo hacen así. ¿Cierto o no? Y a mí me da risa porque uno viene tal vez en el bus o en el tren, ¿verdad? Y uno se pone a ver a la gente. Todo el mundo aquí. En un restaurante, 4 personas sentados en una mesa donde podrían estar conversando, los 4 con el teléfono. O sea, como que nos atontó ese aparato, ¿verdad? Como que nos... Y yo no sé, usted póngase a ver, ¿verdad? Hay gente tal vez paseando en un bosque, ¿verdad? Sonando los pajaritos, el aire, y alguien por ahí. Ni disfrutan el paseo por ver qué foto toman o qué video toman. Olvídese de eso, disfrútelo. Disfrute las cosas. Mis hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No lo hagas. El mundo está lleno de placeres. Todo lo que el mundo ofrece es para que usted y la persona se sienta bien. A nadie le ofrecen un calmante para el estómago, pero que al final le vaya a dar dolor de cabeza. A nadie le ofrecen eso, no, sino que un calmante para que su estómago esté bien. Un tratamiento de piel para que su piel se vea como un bebé, aunque usted tenga 60 años. ¿Cuál es el problema de envejecer? Envejezcamos felices, tranquilos, ¿sí? Y cuando alguien vea que ya se le cayó el pelo, espérese que tenga mi edad y ahí vamos a ver. Me doy a entender, hermanos. Todo este mundo es una máquina de dar placer, todo. Para que usted esté bien, para que usted se sienta bien, para que coma bien, para que duerma bien, para que se relaje, para que pasee, para que aquí, para que allá. Usted es el rey en el mundo. Pero en mi vida el rey tiene que ser Cristo, no yo. No lo que yo quiero, es lo que Él quiere. No es lo que yo pienso, es lo que Él piensa. No lo hagas. El Hijo de Dios encuentra su fidelidad en hacer la voluntad de Dios por medio de la influencia del Espíritu Santo en su vida. Y entonces aquí es donde yo digo, hermanos, que sinceramente a algunos no les gusta como lo digo, o porque lo digo, no sé, pero esta es mi convicción. El Hijo de Dios no vino a este mundo para ser feliz, punto. No vino a buscar algo que lo complazca, que lo haga sentir feliz. Ay, es que solo hay una vida, yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir tranquilo. No, olvídese. El Hijo de Dios vinimos a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Pero ojo con esto: si su deseo es hacer la voluntad de Dios, usted va a ser feliz. Si su deseo es agradar a Dios, usted va a ser feliz. Si su deseo es complacer a su Dios, usted va a ser feliz. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ahora, ¿quién
¿Quién tiene que ser lleno del Espíritu? Yo. ¿Cómo hago yo para llenar la botella del Espíritu Santo en mi vida? ¿Con emocionalismo? Con obediencia a la palabra de Dios. Así es como usted se llena del Espíritu Santo. Una persona, un hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo en la medida que lea la palabra de Dios, en la medida que obedezca la palabra de Dios, en la medida que usted se deje ser controlado por Dios. En esa medida se es lleno del Espíritu Santo. Claro que nos vamos a sentir felices cuando le cantamos, por supuesto que sí. Y quizás por ahí alguna lágrima ruede por la mejilla, dijo el poeta, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con Él. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero debemos de buscar la llenura del Espíritu de Dios. Antes bien sed llenos. El mundo hace lo que quiere, el Hijo de Dios no. Sed es un imperativo, es una orden. Sea lleno del Espíritu de Dios. Es nuestra la responsabilidad. Pero claro, si yo por ejemplo me quedo con lo que recibí el domingo y el lunes me pongo a oír esos programas, ¿verdad? De 3 horas hablando estupideces. Sí, yo no sé cómo hacen, en serio, yo no sé cómo hacen. Yo no sé si todavía lo dan o no, pero un día venía en el bus y estaba un chofer ahí con ese programa dele y hablando estupideces y tonteras, y yo me pongo a pensar, mire, si para dar una enseñanza de 45 minutos me llevo no sé cuántas horas estudiando la palabra del Señor, ¿cuántas estupideces tendría que leer, que entender, que hacer esa persona para pasar 3 horas hablando estupideces? O sea, y algunas veces hijos de Dios felices de la vida, ahí, muertos de risa escuchando las estupideces, en lugar de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora con tanta comodidad, ¿verdad? Que hasta el teléfono ya, antes había que andar cuidando, ¿verdad? El internet por el tiempo, ¿verdad? Ahora no, ahora es los planes, la gente ya tiene internet, llega a la oficina, tiene internet, llega a la casa, tiene internet, el internet del teléfono ni lo usa casi. Póngase a escuchar alabanzas, póngase a escuchar predicaciones que valgan la pena, estudios bíblicos. Sed llenos del Espíritu Santo. Todo el Hijo de Dios debe revisar cómo está manejando su vida y buscar con diligencia la llenura del Espíritu Santo. Y después nos da una recomendación muy bonita, el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con chismes, con chistes, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando en el culto. El miércoles les decía yo a las hermanas, estamos estudiando muerte como autopista para la unidad, ¿verdad? Y suena así como muy raro. Y es que Dios nos pide que muramos en muchas cosas, para poder estar unidos a Él. Y entonces, hermanos, sinceramente, a veces uno dice, pero ¿en qué está el cristianismo? ¿Verdad? Tal vez glorificando a Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y usted ya la gente cantando. Y por allá otro. Renuévame, renuévame. Como que no es con él. Sí, mi hermano Miguel, ya le van a hallar el micrófono aquí. Me voy a devolver nada más en un punto en el anterior que usted mencionó,
cuando hizo las dos comparaciones, que en dos salmos había, el necio dice que no existe Dios y después que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice en el Salmo 32:9, hablando de la primera persona, ¿cómo lo compara? Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento para la persona necia, porque el persona sin entendimiento es un necio o un insensato. En el hebreo son los tres términos. Que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, de esta manera compara la palabra del Señor a una persona necia, insensata. Lo compara con un mulo, como un caballo, que si no lo sujeta, si no le pasan calamidades en la vida, no se acercan al Señor. Y está la segunda parte de la persona que pone al Señor, que tiene conocimiento de Él, y dice, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Pero para la primera persona dice, muchos dolores habrá para el impío. Entonces eso nos hace a nosotros hacernos una reflexión de que cómo nos ve el Señor a nosotros a veces, que nos compara como un caballo, como un mulo, que tienen que pasarnos cosas diferentes para estar con el agua hasta el cuello para podernos buscar. Y Él dice, si no le pasan estas cosas a ustedes, ni siquiera se acuerdan, no se acuerdan de mí, no me buscan. Porque el Señor es, como una vez que asaltaron a Bernardita, que le dijeron, ¿cómo quieres? ¿Con dolor o sin dolor? El Señor le dice a uno, ¿cómo quieres acercarte a mí? ¿Con dolor o sin dolor? Depende de cada uno de nosotros. Gracias, mi hermanito. Cantando en el culto, cantando en el diario vivir, claro. Pero a mí como músico me gusta cantar y me gusta alabar al Señor, pero es bonito cantar, ¿no es cierto? A veces en el baño hasta que se desgalillan, ¿verdad? Cantando ahí Pedro Infante y cántele una alabanza al Señor, dele gracias a Dios por el agua. Estaba viendo un reportaje, me gusta ver de vez en cuando reportajes, vi uno de Etiopía. Es increíble cómo vive la gente ahí, las condiciones. Hay otro lugar que es en las montañas de Colombia, donde, bueno, los que defienden la flora y la fauna, dicen que por ahí han sacado mucho, se ha deforestado mucho el bosque y la montaña. Entonces la gran y sabia decisión que tomaron fue eliminar la carretera. Entonces ahora son unas trochas impresionantes, pero resulta que al final viven varios pueblos. Y entonces estaban viendo las cosas que pasaban en esos pueblos. Por ejemplo, con el agua. Una botella de agua costaba un montón de plata porque la tenían que traer por agua, por el río, y todo eso iba incrementando los gastos. El punto es que con el agua ellos estaban felices en el invierno porque agarraban el agua llovida y tenían, pero en el verano, ve, y nosotros todo el día con buena agüita, gracias al Señor. La hermana Belita, que es tan linda, mi hermanita Belita siempre dice, demos gracias a Dios por el agua. Y sí, es cierto, dar gracias a Dios por las cosas, tenemos tanto que agradecer. Y entonces dice la palabra del Señor, dice, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Aquí en el corazón. Y no solamente eso, sino dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Él por todo lo que Él nos da y todo lo que nos hace vivir. Amén, hermanos. Vamos a empezar con el tema el Espíritu Santo y el fruto. Ok, así que vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 5 tenemos ahí, y vamos a empezar con el tema, el cuarto tema de esta serie que estamos estudiando del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces cómo debe de ser ese fruto. Gálatas capítulo 5, y alguien que me ayude con el verso, sí, mi hermanita Catalina, con la lectura, muchas gracias. Vamos a leer del verso 16 al 26. Gálatas capítulo 5,
versículos del 16 al 26. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pasaje muy conocido también, pasaje que hemos leído mucho, pero vamos a empezar a analizar un poquito esto. Este pasaje, así como está, se interpone o choca directamente con la ley. Y la ley de Moisés o el decálogo o las leyes para el pueblo de Israel no tienen absolutamente nada que ver con esto, sino que Pablo aquí está dando una enseñanza que tiene que ver todo con la obra de Dios en la vida de una persona. No hay otra manera. La ley no puede cumplir esto. Solamente las personas que realmente tengamos a Cristo Jesús. No podemos entender estos términos como el decálogo o las leyes para el pueblo de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento. Más bien a un espíritu legalista que caracterizó a muchos israelitas religiosos como los fariseos y los saduceos, entre otros. Jesús siempre estuvo en contra de este tipo de legalismo. ¿Por qué? Porque Él no son leyes, vuelvo otra vez, son principios. ¿Quién me quiere ayudar allí con Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6? Y nada más levante su mano, el que guste leer Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6. Vamos a ver. Ok, mi hermanita Bernardita, por favor. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, ¿es ese? Sí, es ese. Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es solamente un ejemplo de cómo ellos tomaban la palabra de Dios, la revolvían con sus tradiciones y era lo que quería que la gente hiciera. Este pasaje lo voy a explicar así rápidamente. Resulta que el Señor dice: honra a padre y madre. Y entonces ese honrar a padre y madre, en el caso que está presentando aquí el Señor Jesucristo, era de alguien que daba un dinero para ayudar a su papá o a su mamá, daba un dinero para hacer esto. Pero entonces los legalistas le decían: no, suave, usted le va a dar esos 10,000 colones a su papá para que compre ahí un sustagen. No lo haga, sino que nosotros vamos a decir que esta va a ser su ofrenda para Dios. Y entonces usted va, no se lo da a su papá, tráigalo. Y nosotros vamos a decir: esto es la ofrenda para Dios. Entonces usted queda exento
queda libre de necesitar ayudar a papá y a mamá. Esas eran las tradiciones de hombres. Dios nunca estuvo de acuerdo con las tradiciones. ¿Por qué? Porque los legalistas empezaron a cambiar las cosas y empezaron a poner más cosas por encima de la ley. ¿Recuerdan en Marcos cuando los discípulos iban a comer y entonces le dicen los fariseos, sí, pero sus discípulos no se lavan las manos? Y cualquiera ahorita en nuestro contexto dice, ay sí que cochinos, ¿verdad? No, pero es que el asunto era, mis hermanos, que el lavado de manos no era un asunto que se practicaba siempre, era para ciertas cosas, pero el legalismo dijo que había que lavarse las manos en esto, en aquello, en lo otro, aquí y allá. Entonces cuando vienen a Jesús y Jesús les dijo, pues es que yo nunca como Dios de este mundo, yo nunca les he dado ese tipo de leyes, sino que eran las tradiciones. Por eso el Señor en algún momento les dijo, con los fariseos ustedes hagan una cosa, escuchen lo que dicen y hagan lo que escucharon, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa es el discurso, lo que dicen, y otra cosa es lo que ellos hacen. Entonces Dios nunca estuvo de acuerdo con el legalismo. Este legalismo se opone radicalmente al espíritu. La ley, por ejemplo, esclaviza, destaca las cualidades humanas, la expresión de la carne, ya le doy la palabra a mi hermanita. El espíritu en cambio libera, destaca las cualidades de Dios, la expresión, y es una expresión de amor. Recordemos que la ley simplemente me pone como en un espejo y me dice, usted tiene lagañas, usted tiene el pelo despeinado, usted tiene esto, usted tiene lo otro, pero no me da ninguna solución, nada más me dice lo que yo soy. Esa es la ley. En cambio, Dios, y a través de su espíritu, me da el agua, me limpia, me ordena para ser diferente. Mi hermanita, y ya con la pregunta, no sé, participación de mi hermana, estamos terminando, ¿sí? Entonces quería preguntar, si la ley es todo eso, que más bien esclaviza, que más bien se pasa a lo legal o a la legalidad, entonces ¿por qué Dios creó la ley, digamos, por ejemplo, con las tablas, con los 10 mandamientos? Sí. ¿Por qué Dios entonces la creó? ¿Cuál es el chiste? Ok, muy bien. Ahora, la ley, vamos a poner atención en esto, mi hermanita, en este sentido. No es que la ley no era del todo, no, vamos a ver, voy a ponérselo así. No es que la ley, lo que Dios dejó, estaba totalmente en contra de lo que Dios quería para el hombre, no, sino que el aumento de la ley, lo que fue aumentando la ley a través de las tradiciones, a través de lo que decían. Pero recordemos que la ley era la sombra precisamente de Cristo Jesús. La ley me dice a mí, usted nunca va a poder cumplir con Dios, usted nunca va a poder quedarle bien a Dios, porque es imposible quedarle bien a Dios. Por eso es que Dios mandó a su Hijo precisamente a cumplir, a hacer el puente para que nosotros ahora podamos llegar al Padre. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque por la ley era imposible. Nadie podía cumplir la ley para decir, Dios, yo he hecho todo lo que la ley dice y entonces por lo tanto yo merezco ser salvo. Nadie. Ok, porque si no sería una anarquía, mi hermanita. Si nosotros no tuviéramos ley, sería una anarquía. Lo que está pasando en nuestra sociedad, y con esto termino, es precisamente eso, se está quitando a Dios de la ecuación. Y entonces al quitar a Dios de la ecuación y la palabra de Dios de la ecuación, ¿qué ley queda? Voy a poner un ejemplo grotesco. La violación a una persona, a una mujer o a un hombre, la violación, el hecho de la violación. ¿Quién es el que dice que el hombre es hecho a imagen de Dios y que hay que respetar al hombre? No le hagas a tu prójimo lo que tú no quieres que se haga contigo. ¿Quién dijo eso? Dios. Ahora quitemos a Dios y ¿quién nos va a decir si una violación es buena o es mala? Quitemos a Dios y ¿quién me va a decir que matar a alguien es bueno o es malo? Quitémoslo.
queda la sociedad en una pura anarquía, que es lo que estamos viviendo o lo que están viviendo las personas que quieren quitar a Dios de la ecuación. La ley era para enmarcar, para decir, esto está mal, esto no se puede hacer, porque sin ley entonces lo que hay es una anarquía. Sin embargo, la ley para poder alcanzar al Señor, para poder alcanzar el cielo, era insuficiente porque nadie podía cumplir la ley. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que entonces nosotros podamos tener acceso al Padre a través de Él. Gracias, mis hermanos. Entonces la próxima semana continuamos con este tema. Gracias, mi hermano pastor. Ahora vamos a llamar a mis hermanos diáconos para recoger